En realidad la comunicación, hablamos de comprensión, de confianza, respeto y cooperación, que llega a ser una base principal incluso, que esto escapa ya al colegio. Yo creo que ya entramos como en una dimensión incluso de valores humanos que nos permiten tener una base para tener un mejor aprendizaje. Entonces, bueno, la verdad es que sin información o diálogo es difícil que los padres y profesores puedan avanzar en un camino de comprensión y confianza. Eso es sumamente claro. Y desde esa misma razón, los beneficios, por ejemplo, si pasamos ahí la dinámica a la lámina Emerson, acá vamos a hablar de un triángulo del éxito o un triángulo virtuoso, en donde cuando existe una excelente comunicación entre la escuela, los apoderados, finalmente los apoderados van donde el estudiante y el estudiante responde a la escuela. Si bien es cierto que aquí está como la escuela dibujada que puede comunicar tanto a los apoderados como estudiantes, la idea de este triángulo es que cuando una escuela es capaz de comunicar de forma positiva y propositiva a los apoderados, ellos logran manifestar esa alegría o esas emociones en sus estudiantes o en sus hijos, y ellos al mismo tiempo vuelven a representar como este círculo positivo a la escuela. Voy a hacer un caso muy como quizás banal, pero por ejemplo que un estudiante tuvo una excelente presentación o ayudó a un compañero. Esa información le llega a uno como padre, uno queda muy contento, dice, chuta, mi hijo tuvo un excelente comportamiento, una excelente presentación. Generalmente hay una recompensa por medio de una felicitación que llega al estudiante, y el estudiante ahora es consciente que el colegio vio eso, le comunicó a su padre, el estudiante ahora queda contento y retribuye comportándose mejor o respondiendo de mejor forma al colegio. Entonces esto lo denominamos como un triángulo del éxito, donde va a la escuela, informa al apoderado, el apoderado reconoce el logro de su hijo o de su estudiante, y él al mismo tiempo retribuye este gesto del colegio de comunicar o de darse cuenta de esta comunicación hacia un mejor comportamiento. Así que este es como un triángulo del éxito, que a veces es muy difícil porque tú lo mencionaste muy bien en una parte. La comunicación en general es negativa y punitiva, entonces inmediatamente cortamos la relación con el apoderado, donde el apoderado ya, si no tenemos ese vínculo, yo he conocido casos donde los apoderados no quieren contestar el número del colegio, no lo tienen guardado, y algunos incluso lo han llegado a bloquear. Sobre todo pasa ya en la enseñanza media, donde o en los estudiantes más que están en secundaria, donde dicen, no, ya, si me está llamando el colegio es porque mi hijo le pegó a alguien, porque rompió un vidrio, porque entonces prefieren no contestar, y asumen el riesgo de que eventualmente su hijo pueda tener un accidente. Asumen ese riesgo, porque dicen, no, eso no va a pasar, como que lo minimizan. Dicen, no, me están llamando porque me van a citar a una reunión, me van a citar al colegio. Entonces, incluso en las reuniones que citan los colegios, también los padres dicen, chuta, ahora le dicen al hijo, ya, ¿qué hiciste? ¿Por qué me están llamando al colegio? En ninguna faz de la tierra, yo creo que en Latinoamérica es impensado que alguien lo llamen al colegio para felicitarlo. Es prácticamente impensado. Entonces ese es como este triángulo interesante. Y por supuesto que cuando vemos los beneficios acá de una comunicación exitosa, lo primero que hacemos es aumentar el sentido de pertenencia, que es el sentido de que el apoderado se siente parte del colegio, de la institución. Cuando un apoderado lo incluyen y tiene una buena comunicación, él ya se siente parte. Dice, perfecto, el colegio me está informando, me está avisando, me está considerando, sabe quién soy yo. O sea, incluso cuando llegamos a un punto de comunicación en donde la comunicación sale con nombre, apellido, y ahí usamos la tecnología, el padre siente que el colegio lo conoce, que sabe quién es. Lo individualiza a tal punto que se siente agradecido y aumenta su sentido de pertenencia. También hay muchos casos, yo creo que en México, en Perú, bueno, en Brasil también habían varias tesis de doctorado incluso que apuntan a la comunicación positiva, y en muchos de esos casos, incluyendo Chile, hablan sobre que una buena comunicación tiene unas altas correlaciones, que hay una diferencia entre correlación y causalidad. Una correlación es que existe una tendencia, y una causalidad es un hecho como tal. Pero en la correlación, por ejemplo, cuando hay una buena comunicación, los padres, al tener esta buena comunicación, prefieren mantenerse en el colegio, porque la valoran mucho. Entonces, cuando hay un apoderado que valora la comunicación y se siente parte, prefiere mantenerse en el colegio. Y cuando hablamos de la correlación de asistencia, más que aumentar y se dispare la asistencia escolar como tal, es que empiezan a disminuir principalmente las faltas de clase. Acá en Chile se conocen como cimarras, no sé cuál es el nombre ideal en México o en Brasil o en Perú, pero son las ausencias de clases cuando, bueno, yo un par de veces me tocó como que había una prueba y prefería faltar para que me hicieran la prueba la próxima semana. Entonces, ya cuando hay una comunicación instantánea, lo que pasa es que perfectamente el apoderado, por ejemplo, sabe, el padre de familia sabe que su hijo no está en clase, e inmediatamente el apoderado llama al estudiante y dice, oye, me acaban de avisar que no estás en clase, ¿dónde estás?
Entonces ya cuando pasa y hay una comunicación tan fluida que los estudiantes ya no hacen mal la semana, no faltan a clase, por tanto la asistencia sube. Y cuando hablamos de correlación en los aprendizajes es efectivamente porque los padres ahora están apoyando las tareas de sus hijos, están con ellos preguntando, incluso ya con el hecho de preguntar o estar interesados en decirles si leyó el libro, se hizo la tarea, eso ya permite que el estudiante ejecute una acción. Y esa acción se traduce finalmente en un aumento de aprendizaje. Incluso hay una tendencia que en general los padres ha ido como... aquí es un poco raro los estudios que hemos visto, porque por una parte los padres están más cercanos, pero con el tiempo están teniendo menos competencias para ayudar a sus hijos en las tareas, porque los contenidos se han ido complejizando. Pero sin embargo, aún así, el hecho de que los padres estén conectados con sus hijos se traduce en que ellos ejecuten las tareas. Y el último beneficio que yo creo que acá nos pega a todos, que tiene que ver con disminuye la ansiedad y aumenta la seguridad. Cuando tenemos una buena comunicación, uno ya asume que efectivamente si llega a pasar algo grave, el colegio va a avisar. Entonces hoy día hay padres que son sumamente aprensivos en los primeros ciclos, sobre todo en los niños, en los estudiantes más pequeños, donde hay muchos accidentes. Los padres que son incluso primerizos tienen mucho miedo de lo que pueda ocurrir en un colegio. Bueno, igual hay una ola interesante de bullying a nivel latinoamericano, yo diría mundial, no solamente latinoamericano. Entonces uno está muy preocupado. Cuando hay mala comunicación y hay un contexto que es un poco complejo, aumenta la ansiedad. Por tanto, cuando hay una buena comunicación, disminuye y aumenta la seguridad. Y estos son como los 5 principales como beneficios. Bueno, yo me imagino que a ti, Emerson, igual este tema de la seguridad y la ansiedad pasa a flor de piel. Absolutamente, absolutamente. O sea, cuando dijiste padres que tienen niños en edad preescolar o primeros grados, ahí estaba que levantaba la mano, pero no te quise interrumpir, Gabo. No, súper bien. Y bueno, también es cierto que hay ciertas metodologías o ciertas prácticas de educación que son sumamente potentes e innovadoras. Una de ellas es la mentalidad de crecimiento, que principalmente va generando pisos de aprendizaje, es decir, cuando los estudiantes van aumentando, es una metodología de proceso, donde los procesos van mejorando, los aprendizajes se van generando pisos de mejoras de aprendizaje. Uno eso lo tiene que visibilizar, lo tiene que comunicar. Entonces cuando la mentalidad de crecimiento no tiene un buen piso en comunicación, es sumamente difícil aplicarla. Entonces podemos efectivamente tener una mentalidad de crecimiento en el colegio, pero si no somos capaces de comunicar al estudiante de estos logros y a la familia no le incorporamos, la verdad que no pasa nada. La verdad es que va simplemente a ejecutar una metodología que va a carecer de impacto, porque la base central de la mentalidad de crecimiento es comunicar estos logros dentro del aprendizaje. Si no se comunican, la verdad es que va a ser sumamente complejo implementar metodologías como la mentalidad de crecimiento.